¿cómo es posible que esta fuente con tan pocos componentes, sin utilizar transformador, esté funcionando? Bueno, ya se los voy a explicar en un momento. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo varios capacitores y eso es porque el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una fuente de voltaje continuo, pero sin utilizar transformador. Y la fuente va a estar basada más bien en un capacitor como este, que es un capacitor de corriente alterna, y ese va a ser el principal elemento, pero vamos a utilizar otros elementos también para hacer la fuente. Es una de las fuentes más simples que se puede realizar y es muy fácil de hacer. Entonces, para hacer esta fuente vamos a utilizar este capacitor. Como pueden ver acá arriba, 225 significa 2.2 microfaradios y 250 voltios. Ya van a ver por qué el voltaje es tan alto. Vamos a utilizar también un puente rectificador como este. Vamos a utilizar un capacitor de 470 microfaradios por 35 voltios como este, una resistencia de 560 kilo ohmio, que es verde, azul, amarillo, y vamos a utilizar también un diodo Zener de 12 voltios, ya que esta fuente que vamos a hacer es de 12 voltios. Entonces, solo con estos componentes que ustedes ven acá, vamos a realizar la fuente de 12 voltios de corriente continua. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es soldar esta resistencia aquí en paralelo con el capacitor. Ok, lo siguiente que voy a hacer es soldar esta resistencia que a su vez está en paralelo con el capacitor aquí a uno de los pines de entrada del puente rectificador. Recuerden que los terminales centrales son de corriente alterna, como lo dice allí, y los terminales que están a los lados son los que tienen la polaridad. Este es el positivo y este es el negativo. Entonces voy a soldarlo acá. Ok, y así va quedando. Bueno, ahora voy a soldar este cable blanco justamente en el otro terminal de la entrada de corriente alterna del puente rectificador. Ok, ahora vamos a soldar estos pines positivo y negativo de el puente rectificador con el diodo Zener y lo vamos a soldar de la siguiente forma. El negativo va a ir con el ánodo y el positivo va a ir con el cátodo. Ok, de esta forma. Fíjense que el cátodo es el que trae esta rayita. Entonces, así nos va quedando este circuito. Ahora vamos a soldar el capacitor de la siguiente forma. En la parte positiva vamos a colocar el positivo del capacitor. Recuerden que este capacitor es electrolítico y tiene polaridad. Fíjense, aquí está la parte negativa. Esta parte negativa va a ir con la parte negativa acá del puente rectificador y el positivo, que es el lado contrario, aunque no tiene signo, ese viene para este lado que es el positivo. Entonces vamos a soldarlo. Ok, allí pueden ver cómo va quedando esto. Y básicamente estos son todos los componentes de esta fuente. Como pueden ver, es una fuente muy simple y ya la vamos a probar. Ahora vamos a soldar solamente dos cables que salen de acá de los terminales de el diodo Zener. Vamos a soldar los cablecitos. El negativo lo vamos a poner aquí en la parte negativa del puente rectificador y también en el ánodo del diodo Zener. Y el positivo, que es este cable, lo vamos a colocar acá en el cátodo y que a su vez pues coincide con el positivo del puente rectificador. Entonces, esto es todo. Vamos a probar a ver qué voltaje tenemos acá en la salida. Ok, entonces fíjense, aquí tengo el enchufe, como pueden ver, y tengo esta pinza de cocodrilo. Esta pinza de cocodrilo tienen
120 voltios. Entonces vamos a conectar acá esos 120 voltios justamente en la entrada de la fuente. Esta es la entrada de la fuente. Aquí se colocan los 120 voltios y vamos a ver cuánto tenemos en la salida. Para eso vamos a utilizar un multímetro colocado en voltaje de corriente directa. Y vamos a colocar acá también las pinzas de cocodrilo para que ustedes vean el voltaje. Entonces fíjense. Acá dice que tenemos este voltaje porque este capacitor se quedó cargado, pero en verdad voy a encender. Fíjense que me dice que tengo por encima de 13 voltios. Ok, y puede seguir subiendo porque el capacitor se comienza a cargar y como no hay algo conectado allí, esto pues sigue subiendo. Pero la idea de esto es colocarle una carga. Entonces vamos a colocarle allí algo que consuma 12 voltios. Por ejemplo, esta tira LED de 3 LED es de 12 voltios. Entonces vamos a quitar el multímetro. Entonces vamos a colocarla acá también con esta misma pinza de cocodrilo y quitamos el multímetro. Entonces el positivo es este y el negativo pues es este. Fíjense, allí prendió porque tenía energía almacenada este capacitor. Ok, entonces fíjense, aquí está esta tira LED y vamos a energizar de nuevo a ver si enciende. Fíjense, enciende y vamos a medir con el multímetro por aquí qué voltaje tenemos allí para que ustedes vean. Vamos a medir acá en la salida de la fuente. Allí pueden ver que tenemos 12 voltios exactos y los LED pues están iluminados perfectamente. Entonces, como pueden ver, esta fuente está funcionando perfecta. Tengo una fuente de 12 voltios que se alimenta directamente de los 120 voltios. Obviamente no se debe tocar nada de esto en el momento que esto esté funcionando. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos conectar acá? Bueno, vamos a apagar acá, vamos a quitar esto y vamos a colocar, por ejemplo, un ventilador también de 12 voltios. Entonces, el negativo lo colocamos acá con el negativo de la fuente y el positivo con el positivo. Hasta el momento la fuente está apagada. Yo voy a tener esto así de lado para que ustedes vean cómo funciona el ventilador también. Fíjense, voy a encender acá y observen cómo el ventilador también pues está funcionando perfectamente. Allí está a su velocidad nominal. Entonces, ¿cómo es posible que esta fuente con tan pocos componentes, sin utilizar transformador, esté funcionando? Bueno, ya se los voy a explicar en un momento. Vamos a apagar aquí de nuevo y vamos a desconectar esto. Entonces, fíjense, vamos a desconectar acá y vamos primero a explicar cómo funciona esta fuente, cómo es su funcionamiento, cómo es posible lograr conectar aquí 120 voltios y obtener aquí a la salida 12 voltios y poder conectar, como ustedes vieron, una tira LED o una pequeña tira LED y un ventilador de 12 voltios. Bueno, para eso vamos a comenzar con el diagrama de esta fuente. Pues es muy simple, pero quizás ustedes quieren tenerlo en un diagrama para poderlo replicar. Bueno, fíjense, vamos a comenzar por acá, por la entrada. Tenemos el enchufe, básicamente, de 120 voltios. Aquí vamos a tener 120 voltios de corriente alterna. Del enchufe vamos a pasar acá a el capacitor. Entonces vamos a hacer el símbolo del capacitor. Este capacitor que yo usé, vamos a conectarlo acá al enchufe. Este capacitor en este caso es de 2,2 microfaradios y de 250 voltios. Este capacitor es de corriente alterna. Ok, en paralelo al capacitor yo coloqué una resistencia que es de 560 kiloohmios de 1/4 de vatio. Ok, continuamos por acá. Por acá, por el enchufe obviamente tiene dos cables. Venimos por acá y vamos a entrar acá a el puente rectificador. Vamos a hacer el puente rectificador así, de esta forma. Aquí tenemos corriente alterna, positivo
y negativo. Entonces, este cable lo conecto directamente acá a uno de los terminales de corriente alterna y este otro también lo vamos a colocar en otro terminal de corriente alterna del puente rectificador. Ok, del puente rectificador del positivo va a salir un cable hacia acá adelante y del negativo también sale otro cable para acá. Luego aquí tenemos un capacitor electrolítico de 470 microfaradios por 35 voltios. Ok, y tenemos también aquí un diodo Zener que está colocado en esta posición. El ánodo está en la parte negativa y el cátodo en la parte positiva. Recuerden que el diodo Zener se polariza inverso a los diodos comunes. Y eso es todo. Aquí vamos a tener la salida positiva y la salida negativa. Y el diodo Zener es de 12 voltios. Quiere decir que la salida se va a quedar en 12 voltios. Ok, básicamente eso es todo el diagrama de esta fuente. Fíjense, eso es todo el diagrama. Aquí no hay ningún misterio. Es algo muy simple, muy fácil de hacer. Vamos a explicar algunos componentes que están allí. Vamos a justificarlo porque están. Por ejemplo, esta resistencia que está aquí de 560 kiloohmios, que es esta misma, simplemente está allí para que el capacitor se descargue al momento de desconectar la fuente, porque estos capacitores pues quedan cargados. Este capacitor está aquí para ayudar a polarizar el voltaje de los 12 voltios que estén aquí. El voltaje que sea, este capacitor ayuda a polarizar y ayuda a mantener el voltaje, a que el voltaje ese no cambie bruscamente. Ok, ahora, ¿cómo funciona esta fuente? El elemento principal de esta fuente es el capacitor, este capacitor que está acá. ¿Por qué? Porque este capacitor es el que ayuda a bajar el voltaje de 120 a 12 voltios. Y si ustedes se preguntan, ¿para qué sirve el puente rectificador? Pues el puente rectificador lo que hace es rectificar. Fíjense, vamos a hacer un pequeño diagrama aquí abajo. El voltaje que entra por acá, por el enchufe, tiene esta forma. Es una forma de sinusoide o sinusoidal. Ok, el capacitor, cuando pasa por el capacitor, este voltaje lo que va a hacer es que se va a disminuir. Va a ser el mismo, pero lo va a disminuir porque el capacitor actúa como si fuese una resistencia. Básicamente, el capacitor en verdad, en corriente alterna, se convierte en una reactancia capacitiva, que no es otra cosa que una resistencia en corriente alterna. Entonces, él lo que hace es que disminuye la amplitud de esta onda que entra por el enchufe. Ok, ¿y qué hace el puente? Bueno, el puente rectificador agarra esta onda y le hace esto. La parte positiva la deja igual y la parte negativa la invierte. Entonces, esto lo transforma en esto. Y luego al final este capacitor lo que hace es que agarra esta onda que está acá y la vuelve algo continua. Y luego el diodo lo que hace es que la baja un poco más ajustándola a 12 voltios. Básicamente esas son todas las etapas de esta fuente con capacitor. Realmente estas fuentes se llaman fuentes capacitivas. Ahora, ¿cómo se calcula esta resistencia? Si de repente ustedes se preguntan, esta resistencia que es con un capacitor, ¿cómo obtenemos ese valor? Bueno, muy simple. La fórmula es esta. Esta es la fórmula de reactancia capacitiva para cualquier capacitor. Es así. 1 sobre 2 por pi por la frecuencia por el valor de capacitancia. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que 1 sobre 2 por pi. Pi es 3,14, para el que no lo sepa, por el valor de la frecuencia de la corriente que estamos usando. Y en este caso es 120 voltios de corriente alterna de 60 Hz. Entonces la frecuencia es 60. Y el capacitor que estoy usando es 2,2 microfaradios. Eso significa por 10 a la menos 6. Eso significa que usted corre para acá atrás 6 ceros. Ok, ¿cuánto da eso? Bueno, eso va a dar 1206,33. Y este es el valor en ohmios
de esta reactancia capacitiva. En otras palabras, es como si fuese una resistencia de corriente alterna. La resistencia de corriente alterna aportada por el capacitor es de 1206 ohmios o 1.2 kiloohmios. Entonces nosotros podríamos colocar acá, para que se entienda esto mejor, que este capacitor en verdad es una resistencia de 1,2 kiloohmios. Y así ustedes podrían hacer los cálculos. Ok, ¿y qué desventaja tiene esta fuente capacitiva? La desventaja es que primero es una fuente que pasa directamente el voltaje de acá hacia esta parte. Quiere decir que no deberíamos nosotros tocar nada de esto en el momento que la fuente esté funcionando. Y otra desventaja es que si alguna etapa de esta fuente se daña, como por ejemplo el diodo Zener, pues este capacitor también podría dañarse, porque aquí podría llegarle un voltaje superior a los 35 voltios. ¿Y qué otra desventaja tiene? La otra desventaja es que esta fuente básicamente está limitada a 100 miliamperios. O sea, se puede alimentar con cargas que sean menor a 100 miliamperios. Cuando son mayor a 100 miliamperios, entonces pues el voltaje de acá no se va a cumplir exactamente, se va a bajar un poco. Y las ventajas de la fuente pues son muy obvias. Es una fuente muy simple, una fuente muy barata y es muy fácil de hacer. Realmente estas fuentes se usan mucho actualmente, por ejemplo, para cargadores de baterías que consumen apenas 50 miliamperios. También se utiliza para algunas luces LED, inclusive algunos focos LED inicialmente se hacían con fuente capacitiva. Y bueno, en la actualidad, pues todavía ustedes van a conseguir en muchos lugares fuentes de estas capacitivas. Entonces, bueno, esta era la idea que les iba a mostrar el día de hoy, cómo hacer una fuente capacitiva y que ustedes entendieran un poco acerca de este tipo de fuente. Entonces, bueno, dejemos el video hasta acá. Como siempre, si les ha gustado, denle like, compartan. Si tienen alguna duda o sugerencia, me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que siempre estoy haciendo videos muy interesantes de electrónica, de tecnología, de inventos, de soluciones y mucho más. Entonces nos vemos en el siguiente video.